Estamos en esta ocasión con Lea Kaufman. Buenos días, Lea. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Igualmente. Lea es ingeniera de sistemas, actriz, bailarina, experta en movimiento inteligente, una de las principales exponentes también del método Feldenkrais. Así es. Y bueno, vamos a hablar contigo pues de una serie de aspectos, ¿no?, relacionados con el cuerpo, con el movimiento. De hecho, acabas de publicar el libro Apodérate de tu cuerpo con Editorial Sirio, que es una guía concebida de 4 semanas como para mejorar nuestra relación con nuestro cuerpo, ¿no? Lo primero que querría preguntarte es ¿por qué el concepto este de apoderarnos de nuestro cuerpo? ¿Estamos desapoderados del cuerpo? Sí, el cuerpo es una cosa muy curiosa, ¿no?, en nuestra sociedad. Generalmente lo ubicamos con 2 abordajes. Una con un abordaje como de una dicotomía mente-cuerpo, ¿no?, en donde pues está bien que desarrollemos nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, pero el cuerpo siempre es como un instrumento, una máquina, algo que es un poquito menos y que no forma tanto parte de nuestro ser. Sin embargo, bueno, yo creo que nosotros tenemos centros, ¿no? Nuestro centro físico, nuestro centro emocional, nuestro centro mental, todo bajo el paraguas de nuestra conciencia, de nuestro ser más esencial. Y la trama de estos centros observados por la conciencia forma nuestro ser, forma nuestra vida, finalmente. Sin embargo, cuando dejamos de lado el cuerpo y caemos en esta dicotomía y me identifico más o con los pensamientos o con las emociones, entonces quedamos un poco como incompletos, como una mesa, ¿no?, de 4 patas en donde hay una pata que queda chiquita y las otras más grandes, ¿cierto? Entonces, por un lado abordamos el cuerpo así o abordamos el cuerpo como una máquina, como un instrumento. Entonces un abordaje completamente mecanicista. Si quiero desarrollar una habilidad como es la flexibilidad, lo jalo, le empujo aunque sufra, aunque me duela, o si tengo un dolor o una molestia, abordo solamente esa parte, y todo esto, bueno, hace que nosotros perdamos el poder sobre nuestro cuerpo. Finalmente es perder el poder sobre nuestra vida y sobre nosotros mismos. Entonces el cuerpo en movimiento es un poco la puerta de acceso para trabajar con toda la persona, para mejorar todo el ser de la persona. Ya sabes que en los ámbitos espirituales, lo que tú decías, precisamente el cuerpo se deja un poco de lado. De hecho, está la afirmación de no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Y una de las prácticas espirituales por excelencia, que sería la meditación, pues se basa sencillamente, ¿no?, en la relación de la persona con sus pensamientos. El trabajo con el cuerpo sería como una alternativa al tema de la meditación o como un complemento, como algo que las 2 cosas podrían ir bien juntas. No, es absolutamente como un complemento en 2 sentidos. Uno, nosotros podemos meditar en movimiento, y de hecho las clases de movimiento inteligente mucha gente las describe como una meditación en movimiento, porque no es que solamente nos estamos moviendo y utilizando el cuerpo para estar en el momento presente y para poner atención en nosotros mismos. Pero finalmente el cuerpo, desde este punto de vista más espiritual, para mí es un vehículo de comunicación, a través de nuestras sensaciones con nuestro ser más esencial. Cuando nosotros conectamos con nosotros mismos, lo hacemos a través de las sensaciones, ¿sí? Uno habla de una intuición, de un llamado, de una voz, y eso algunas personas lo describen como algo en el estómago, ¿no?, o como una respiración más profunda. Cuanto más podemos sentir nuestras sensaciones, más podemos conectar con nuestro ser más profundo. Esa es la función una de las funciones de nuestro cuerpo como vehículo de comunicación. La otra es vehículo de comunicación con el mundo, a través de mis acciones y a través de mis comportamientos. Pero si yo no sé cómo me muevo, no me reconozco a mí mismo en movimiento, no me voy a reconocer tampoco completamente a mí mismo en mis comportamientos, y no voy a tener esta conciencia de si mis acciones en el mundo, que es finalmente para lo que desarrollamos la vida espiritual, no solamente para que quede en el ámbito privado, sino para que tenga un impacto en cómo nos vinculamos
con los demás. Cuando yo conozco cómo me muevo, puedo empezar a darme cuenta y reconocer cómo hago todo lo que hago, porque hago todo moviéndome, incluso pensar, cuando quiero observar mis pensamientos. Entonces, el cuerpo en este sentido, en el sentido de nuestro desarrollo espiritual, también la propuesta es recuperar el rol que él tiene en esto. Claro que no es el único elemento, sí están los pensamientos, están las emociones, pero otra vez con la metáfora de la mesa y las patas, ¿no? Si me falta una, puede quedar un poco incompleto. Aquí puede ser significativo lo que dices en algún momento del libro, que parece que tiene su raíz en Wilhelm Reich, de que parece que el inconsciente puede estar alojado en los músculos. ¿Se podrías desarrollar un poco claro esto? Que sí. Reich habla, ¿no?, de las corazas musculares y de cómo nuestras emociones, nuestros patrones emocionales, nuestros traumas emocionales quedan de alguna manera alojados en los músculos y desarrollamos un tono muscular, una mayor tensión muscular, un poco relativo a las diferentes situaciones que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, en el libro yo propongo que cuando vamos más hacia el esqueleto, que no tiene tanta historia con respecto a las emociones desde este abordaje, ¿no?, desde este punto de vista, es un lugar mucho más central en nosotros mismos. Y generalmente no pensamos en los huesos, no pensamos en sentir el esqueleto, en alinear el esqueleto, sino que el trabajo queda reducido en los músculos, porque es lo que más vemos, lo que más con más facilidad percibimos y lo que las personas están acostumbradas a sentir, si estoy relajado o estoy tenso. Y ese es todo el reino de sensaciones que tenemos a veces, ¿no?, cuando hay muchísimo más ahí para explorar, para sentir, para saborear, para disfrutar. Y entre ellas la conexión con el esqueleto. Cuando yo conecto con mi esqueleto estoy en un punto mucho más central. Cuando alineo mi esqueleto, entonces estas corazas se pueden empezar a disolver de alguna manera. Este alineamiento con el esqueleto, que es por el movimiento, o también juega una parte de visualización? Podemos usar la atención más que la visualización, aunque algunas veces yo también utilizo ejercicios de imaginería, pero sin duda el movimiento es la herramienta principal. ¿De qué manera? Haciendo movimientos poco habituales, haciendo movimientos que a lo mejor no hacemos tan frecuentemente, movimientos exploratorios. No quiere decir que en movimiento inteligente te digamos, te paras así, te paras así. No, te ayudamos a explorar con muchos movimientos muy diversos para estimular al cerebro, para ampliar el sentido de percepción de ti mismo, y entonces pueda suceder una transformación espontánea, que eso es lo más bonito de Feldenkrais, y que toma, por supuesto, un movimiento inteligente, que la transformación es espontánea, no es ahora te vas a parar así, sino que luego de hacer todas las exploraciones que componen una clase, tu organismo por sí mismo elige y va hacia un mejor lugar para ti, un lugar de más salud y de más bienestar. ¿Cómo usamos el esqueleto de manera correcta? Porque dices que muchas veces utilizamos los músculos cuando deberíamos pensar más bien en usar la parte de los huesos y el esqueleto para hacer ciertos movimientos o esfuerzos, ¿no? Sí, de hecho esto hay todo un capítulo en el libro, ¿no?, que se llama Conociendo cómo funciona tu cuerpo, en donde yo hablo de la función de cada una de nuestras partes en el movimiento. El esqueleto está hecho para sostener el peso y para mantenerte en equilibrio, para sostener tu peso y mantenerte en equilibrio. Los músculos están hechos para moverte. Esa es la función del músculo. Ahora, ¿qué pasa cuando el esqueleto no está alineado? Entonces, el cerebro le manda, ¿no?, la orden al cerebro, no estamos alineados desde el esqueleto, aprieta aquí, aprieta allá, sube aquí, sube acá, desde los músculos, para hacer esta función de cargar el peso y de sostenernos. Entonces ahí el músculo se tensa, se contrae, perdemos movilidad,
porque el músculo está ocupado en que no te caigas, en mantenerse tenso para que no te caigas, por eso son las contracciones sostenidas, no es por gusto que las hacemos, tienen un sentido. Y el esqueleto no puede hacer su trabajo de estar alineado. Cuando el esqueleto no está alineado, entonces empieza a perder fuerza, a perder poder. Hay algunos músculos que se desgastan porque trabajan más, los que están sosteniendo, hay otros que se debilitan porque no pueden hacer lo que harían si estuviésemos alineados, y entonces, empezamos a tener patologías en la columna, dolores en las caderas, en los hombros, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es ubicar también cognitivamente para qué sirve cada cosa, porque como nos pensamos es muy importante. Si yo solamente me pienso como en mi sistema muscular, voy a dejar de darle importancia a todo lo demás que lo tiene. Entonces, lo primero es empezar a pensar que tengo un esqueleto diseñado para cargar mi peso y para sostenerme. Y luego, empezar a moverlo y a llevar cada vez más mi atención. ¿Cómo puedo llevar mi atención para sentir, para percibir cada vez más mis huesos y mis articulaciones? Ese sería un primer paso. Una de las cosas que dices en el libro es que hay funciones de los huesos que incluso las desconocemos todavía, ¿no? Sí, hay unos estudios interesantísimos que están las citas en el libro de cómo el hueso tiene que ver con el sistema nervioso, con nuestras emociones, con cómo nos desarrollamos. Y científicos muy curiosos que se han dedicado ahora a estudiar más con mucha más finura para qué tenemos un esqueleto. No es solamente para cargar el peso y sostener, como hablábamos hace un rato, hay muchas otras funciones que apenas se están estudiando y descubriendo y que tienen que ver con esta idea de centro, ¿no? Con esta idea de cuando estoy en mis huesos, mis emociones se calman y yo puedo estar mucho más en mi centro. Estableces como una contraposición curiosa. Contrapones como el sobreesfuerzo con el poder. ¿Puedes explicar esta contraposición? Claro que sí. Nosotros estamos acostumbrados cuando pensamos en fuerza desde la sociedad occidental, en que nos puede venir la imagen de un fisicoculturista, de alguien con unos músculos muy desarrollados, ¿no? Y pensamos en fuerza y vamos hacia ahí, ¿no? Y como si eso fuera el poder real. Pero realmente el poder del que yo hablo aquí es cuando tú eres capaz de hacer todo lo que quieres hacer en el mundo con la fuerza justa, sin desgastarte y sin lastimarte. Si pensamos en un fisicoculturista, por ejemplo, sí tiene mucha fuerza, puede levantar muchas cosas, pero a un gran costo, que es el costo de la movilidad. Porque esos músculos tan tensos y tan desarrollados pierden movilidad, porque otra vez no es la función del músculo solamente crecer y ganar tono muscular. La función del músculo es moverte y dejamos de movernos cuando solo nos enfocamos en la contracción, el tono muscular muy alto. Si pensamos en otras culturas, en las culturas africanas, en las culturas japonesas, en las culturas indígenas, en donde a lo mejor vemos cuerpos muy tonificados, que tienen el poder, por ejemplo, de llevar muchas cosas sobre la cabeza, a veces la mitad de su peso sobre la cabeza, tienen el poder de caminar muchas horas sin cansarse, tienen el poder de hacer con su cuerpo lo que quieren hacer, su cuerpo les responde, pueden ir al piso y levantarse rápidamente, y nosotros hemos perdido todas esas habilidades. Y otra vez la experiencia de mucha gente de sentir el cuerpo es: voy al gimnasio y si después me siento aporreado o me siento tenso, creo que eso es fuerza, y confundo eso con poder. El poder real está en poder hacer lo que yo quiero hacer con esta condición que hablábamos al inicio del cuerpo, como vehículo entre mi ser esencial y mi acción en el mundo. El poder también está ahí, en que el cuerpo sea un vehículo de comunicación y sea un puente entre mi ser más profundo y lo que hago. Y la manera de ponerlo en ese lugar es desarrollar la conciencia de mi cuerpo, y el poder entonces va a venir de la sabiduría de mi organismo y de la sabiduría de mi ser más esencial. En relación con esto que has dicho de que hay culturas como que tienen otro manejo o dominio del cuerpo,
también me recuerda a una afirmación del libro que dices que hay gente que se lastiman con facilidad, ¿no? Y mientras que otras no. Y después hay otro tema interesante, algunos episodios que narras en que conseguiste salir como ilesa, diríamos, de situaciones que en principio te podrían haber producido bastante daño, ¿no? Así es. Sí, cuando tu cuerpo está organizado, cuando estás realmente alineado, y esto, ojo, porque no tiene nada que ver ni con un peso ideal, ni con una postura ideal de tenés que estar así o tenés que estar así o tan tonificado, sino que tiene que ver con cómo tú te usas y cómo te manejas en el mundo con la circunstancia y la situación que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero que tu cuerpo está afinado, está listo para fluir con las circunstancias externas. Entonces, sí, yo cuento, por ejemplo, una anécdota de que yo estaba en un paseo en la montaña, en un jeep, ¿no? Y iba parada atrás, íbamos muchos en el jeep, iba parada atrás agarrada y el jeep paró y yo me solté y estaba hablando con una amiga y el jeep de repente arrancó sin que yo me diese cuenta ni me diese tiempo de volverme a arrancar y dio como un arrancón muy fuerte y yo volé para atrás y ya no tuve más control de lo que sucedía, pero fue para mí una experiencia muy clave porque pude sentir cómo el cerebro tomó el control y di una vuelta en el aire, me apoyé apenitas en una mano y en una nalga cuando aterricé y ya estaba de pie otra vez, sin ningún tipo de consecuencias, sin ningún tipo de lastimadura, ni de raspón siquiera, ni nada, cuando ya en el jeep creían que yo casi que me había matado, ¿no? Y ese fue un ejemplo, si quieres, extremo de cómo cuando tu cuerpo está organizado puedes reaccionar a lo inesperado de forma espontánea. Si yo hubiera querido controlar lo que estaba pasando, probablemente me hubiera lastimado, me hubiera caído como un bulto seco, porque cuando queremos controlar dejamos de respirar, nos tensamos, esto aquí y esto allá, y cuando pasan cosas donde tenemos que reaccionar tan rápido, no podemos hacerlo. Pero eso es un caso extremo, pero nosotros queremos poder reaccionar de esa manera espontánea y sobre todo confiando en que tu organismo sabe cómo mantenerte a salvo en cualquier situación de la vida, ya sea que vaya por la calle y me tropiece o no sé, pise algo que está mal, o ya sea en cualquier tarea que estoy desarrollando. Yo confío en mi organismo y sé que me va a mantener a salvo una parte mía mucho más sabia, mucho más profunda. Eso nos permite navegar por la vida con mucha más autoestima, con mucha más seguridad, con mucha más confianza, con mucho menos miedo y mucho más amor. También hablas de una parte específica del cerebro que tiene como esta función de cuidarnos, ¿no? Así es. Nuestro sistema nervioso tiene una parte dedicada a eso. Si tú te fijas, si te arrojan algo, por ejemplo, y tú lo tomas con una mano o con la otra o con los dos, no hay una elección voluntaria de, lo voy a hacer así. O si vas a patear una pelota, no hay una elección voluntaria, sucede. ¿Quién toma esa decisión? Esta parte del sistema que siempre está buscando la manera más rápida, más segura y más eficiente de comportarse y cuya función es, tu supervivencia. Y esto es importantísimo, entender eso a un nivel intelectual, pero también tener la vivencia de que tu cuerpo te está cuidando. Vamos a ver algunas otras cosas curiosas que aparecen en el libro. Una de ellas que me ha llamado la atención es como ser consciente de los espacios internos y de nosotros un poco como espacio ocupando un espacio más grande. ¿Qué puedes decir de este tema de los espacios? Sí, esto a mí me encantan esas sensaciones que vamos descubriendo, ¿no? A través de movimiento inteligente. Nosotros no somos planos, pero nos concebimos como si fuésemos planos. O no, que tengo una adelante y tengo una atrás. Y a veces me pasan cosas en el pecho o en la panza, a veces me pasarán cosas en la espalda, pero muchas veces nuestra imagen está distorsionada como si fuéramos partes separadas, como si fuéramos solo dos planos. Y Feldenkrais decía, nosotros nos movemos según nuestra autoimagen. Si yo no tengo una autoimagen más certera de cómo soy realmente, nunca voy a poder usarme con todo mi poder. Y como yo soy, es un ser de 3 dimensiones, que tengo espacios internos. Y al momento en que yo recupero estos espacios, por un lado obviamente mi respiración mejora, el espacio de mis órganos mejora y por lo tanto todo el sistema digestivo va a funcionar mucho mejor, la alineación
pero voy a poder concebirme también a mí mismo como este ser de 3 dimensiones que me da una concepción de mí mucho más certera, mucho más completa, y de que yo ocupo un espacio en esta tierra. No es solamente como a veces nos quedamos yo y mis cositas. Estoy ocupando un espacio que es importante, que merezco ocupar, y que cuanto más consciente sea de ese lugar, más voy a poder moverme con eficiencia, con salud, y por supuesto mejor me voy a vincular con los otros si yo soy más consciente de cómo estoy en mi entorno. Otro aspecto curioso que se desarrolla en el libro es como la contraposición entre lo que vendría a ser como el organismo y el patrón de organización. ¿Qué dicotomía es esta? Sí, nosotros somos más o menos parecidos, ¿no? Tenemos todos 2 piernas, 2 brazos, más o menos el mismo cerebro, pero a la vez somos muy diferentes. Entonces tenemos una estructura similar, una organización similar como especie, como seres humanos, pero después lo que nos hace individuales y únicos es cómo nos organizamos, cómo se vinculan nuestras diferentes partes en la vida de cada uno y en la historia de cada uno. Entonces nosotros no trabajamos con si te duele el hombro o si te duele la rodilla, con el dolor del hombro o el dolor de la rodilla. Lo que a mí me interesa, y en el libro lo hablo como tu cartografía personal, tu cartografía individual, es encontrar ese patrón, que es un patrón, vínculos, relaciones, cómo tú relacionas tus diferentes partes, que incluye cada parte de tu cuerpo, pero incluye cómo te piensas, incluye cómo emocionas, cómo tú vinculas esas partes para crear tu patrón único de organización. Un ejemplo de esto, cómo caminas. Tú tienes un amigo y lo ves en la calle de lejos y no le ves la cara, lo ves parado y caminando y sabes que es tu amigo. ¿Cómo sabes que es él y que no es otro? ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo su patrón de organización. Estás viendo la manera en la cual todas esas partes similares en todos los seres humanos se hacen cuerpo en esa persona específica de una manera única y maravillosa. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer nuestro patrón, y a lo mejor si en ese patrón, en esos vínculos hay una parte que trabaja más y por lo tanto se está lastimando, a lo mejor hay una parte que no hace nada y entonces se está debilitando, o a lo mejor hay una parte que no está en nuestra imagen, que no sé que tengo un espacio, que no sé que tengo costillas, entonces no las uso. Entonces cuando vemos el patrón podemos empezar a ajustarlo, a ampliarlo, y si tenés un dolor en el hombro y en la rodilla, por ejemplo, van a mejorar las 2 cosas, porque estás mejorando todo tú como persona, y no solamente otra vez con un abordaje mecanicista de te voy a mirar lo que te duele y nada más. Como cada persona tiene su patrón, ¿quiere decir que, en este caso, un instructor de movimiento inteligente o de Feldenkrais va a tener que tener muy presente ante qué persona se halla para guiarla de la manera oportuna, o es posible instrucciones más generales? Las 2 cosas a la vez. Trabajamos con cuando trabajamos con grupos, obviamente damos instrucciones más generales, pero lo suficientemente abiertas donde permitís que cada quien explore y a la vez cada quien pueda conectarse y observar su patrón, aunque sean patrones diferentes. Pero la maravilla de esto es que el tipo de exploración que se propone desde el movimiento inteligente, que son los movimientos, pero también el profundo proceso de estar presente, de estar atento y de ser consciente de cómo te estás moviendo, habilita que diferentes personas con diferentes patrones en la misma clase tengan diferentes experiencias, dependiendo de lo que su organismo necesite en cada momento. Nosotros ponemos el contexto, pero quien está a cargo finalmente es la persona. Cualquier persona de cualquier edad o con dificultades, o que se note muy rígida o diga yo no tengo edad ya para ponerme aquí a trabajar con mi cuerpo, ¿estos son limitaciones que podemos superar? Es decir, ¿cualquier persona puede entrar en este tipo de trabajo y sacar un buen partido? Absolutamente. El único requisito, digo yo, es estar dispuesto a realmente hacer un profundo proceso. El único requisito no es de edad, no es de peso,
no es de experiencia previa en el movimiento, no es de sos rígido o sos flexible, porque de hecho trabajamos desde con personas que tienen limitaciones importantes hasta con bailarines y deportistas. Pero lo importante, la única condición es que estés dispuesto a vivir un profundo proceso de transformación. Si vas a comprar el libro esperando leerlo y que se te vaya el dolor de espalda y nada más, entonces no lo compres. O si van a venir a un servicio o a un taller o un servicio online esperando que, bueno, mágicamente haré 2 o 3 movimientos 20 veces, 3 veces al día, así como una receta, mientras estoy pensando en lo que voy a hacer después, puede ser que te quite el dolor, no digo que no, pero no es eso lo que estamos buscando. O sea, el dolor es un reflejo de este patrón de organización que queremos mejorar para que toda tu persona esté mejor. Y esa es realmente la condición para ahondarse en este trabajo, estar realmente dispuesto a mirarte, mirar lo que hay y confiar y permitir que tu organismo se autorregule y mejore. Después de aquí, ¿cómo hacemos el salto a lo que tú dices también de conseguir un mundo mejor en base a esto? ¿Cómo pasamos de esta relación con nuestro cuerpo a las interrelaciones? El vínculo con nuestro cuerpo de alguna manera refleja el vínculo con nosotros mismos. Y el vínculo con nosotros mismos se va a ver reflejado en el vínculo con los demás. Si yo no estoy feliz en mi cuerpo, ¿no? Apodérate de tu cuerpo se llama una guía de 4 semanas para vivir feliz en ti mismo. Esta es nuestra primer casa, nuestro primer hogar. Si yo no me siento a salvo en mi cuerpo, para empezar, no lo entiendo, no estoy feliz, no estoy en paz, desde ahí me voy a vincular con todos los demás. Y muchas personas viven en guerra con su cuerpo, ya sea porque hay un dolor, porque hay una molestia, ya sea porque quiero desarrollar una habilidad para el yoga, para las artes, para los deportes, y no puedo, no me responde como yo quiero. Entonces hay un enfrentamiento. Yo quiero una cosa y el cuerpo me da y me responde otra. Esto es una especie de guerra interna. Yo estoy en guerra interna, voy a estar en guerra afuera. Eso lo sabemos. Cuando una persona tiene un dolor, una molestia, eso, si no estás muy atento, puede teñir toda tu vida y va a empezar a vincularse también con los demás. Sin embargo, si yo me siento en paz en mi cuerpo, me siento a salvo, me siento feliz y desde ese lugar me comporto, hablo, me vinculo con los otros, mi movimiento va a ser espontáneo, va a ser fluido, entonces obviamente mis vínculos también van a mejorar. La paz empieza en casa y la primer casa es el cuerpo. Cuando vemos en artes marciales esas cosas tan extraordinarias, ¿no?, que hacen algunos maestros con el cuerpo, vamos, cosas increíbles de distintos tipos, ¿no? ¿Esto vendría a ser como una especie de grado máximo de maestría en esto que estás explicando? Absolutamente, y de hecho, bueno, Moshe Feldenkrais, que es el creador y que nos ha dejado el legado, ¿no?, de todo este trabajo, él fue un gran judoka. De hecho, fue el primer judoka occidental, no nacido o criado en Japón. Él aprende en París directamente del embajador de Japón en París en ese momento. Y si tú observas a un artista marcial que pueden tener 70 años, 80 años, y tal vez si los ves, son personas pues con su pancita, con voluminosos, y viene cualquier muchachito totalmente en forma y casi que con un dedito le hacen así. ¿Por qué es eso? Hablábamos del poder hace un rato, ese es un ejemplo de poder maravilloso, ¿no? No es la fuerza muscular, sino es el conocerte y poder usarte con una eficiencia tal, sin que se te vaya la energía para cualquier lado, que con el menor esfuerzo puedes responder a cosas muy intensas de afuera, como, bueno, hay muchos videos, ¿no?, que pueden ver en YouTube, que sale el maestro viejito y vienen todos los muchachitos y él se los saca todos de encima casi con un solo movimiento, y eso nos habla de un gran poder en el cuerpo, más allá de la fuerza muscular, más allá de la edad, y nos habla también de una gran armonía cuerpo-mente, en donde tu cuerpo hace lo que tu mente le indica, ¿no? Finalmente en el cuerpo es la primera manifestación. Yo tengo sed y mi mano va, toma el vaso de agua y tomo. Las primeras manifestaciones son a través del cuerpo. Ya cuando afinamos eso, podemos también, bueno, manifestar y crear, o crear, si querés, mucho más en el mundo afuera. ¿La energía en esto qué papel tiene? Directamente
no es lo que trabajamos a través de hecho Feldenkrais no lo trabaja para nada. Yo sí creo que cuando estamos mucho más alineados podemos canalizar mucha más energía para nosotros y para los demás. ¿Movimiento inteligente y método Feldenkrais es lo mismo o hay diferencias? Movimiento inteligente es una evolución del trabajo de Moshe Feldenkrais para la gente de hoy. Es lo que yo he estado desarrollando a lo largo de los últimos 10 años de práctica, en donde he podido incorporar mis estudios en teoría de sistemas, en biología cultural, en las artes y también mis diferentes exploraciones y curiosidades con diferentes disciplinas espirituales, que ha dado como resultado un programa que es un método que es Movimiento Inteligente, que retoma la metodología de Feldenkrais, que es una de las genialidades que él hace, pero con todos estos aditamentos. Yo digo que es para la gente de hoy, quienes estamos con el smartphone, con la tablet, corriendo de un día de un lado para el otro, donde vemos un montón de patologías que antes no existían en los años 70, porque justamente no teníamos todos estos dispositivos, y donde tenemos también un nivel de conciencia mucho más alto ya como sociedad, como colectividad, en ciertos ámbitos por lo menos, y en donde yo siento que los procesos son mucho más rápidos, entonces necesitamos cosas en un lenguaje más adecuado a esta época, y eso es lo que propone Movimiento Inteligente. De hecho, hablas también de que hay dos condicionantes básicos que condicionan y limitan nuestra relación con nuestro cuerpo, ¿no? Uno son los distintos tipos de condicionantes y la otra, la cultura del confort. Así que dices. es. Si puedes hablar un poco de ello. La cultura del confort es lo que hemos creado en nuestras sociedades occidentales, que primero nosotros tenemos una cultura que es de sillas, para empezar, ¿no? Entonces vamos y nos sentamos en sillas, que si te fijas las sillas no es una cosa natural, es algo que alguien inventó y lo adoptamos, pero que para estar sentado en una silla yo tengo que poner mucha presión en mis caderas, tengo que poner mucho peso en mi espalda, es muy demandante, es muy difícil. Hay otras culturas orientales, si pensamos en la japonesa, en la hindú, que conservan más el vínculo con el piso y se sientan y van y vienen y tienen entonces mucha más agilidad, muchos menos problemas de espalda y muchos menos problemas de cadera. Tenemos entonces una cultura de sillas y una cultura tecnológica. Yo amo la tecnología, la usamos, en Movimiento Inteligente la usamos todo el tiempo. Pero hoy por hoy, todos estos avances hacen que no tengamos que hacer cosas que hacían 2, 3 generaciones atrás, de cargar peso, de caminar, de hacer movimientos mucho más vigorosos en la casa, en el trabajo. Entonces no se nos requiere, la cultura ya no nos requiere que nos movamos, y nosotros no hemos tomado la responsabilidad de movernos igual, porque en realidad podríamos ver esto como, qué bueno que los avances tecnológicos hacen todo eso por nosotros, ahora nosotros tenemos mucho más tiempo para movernos, pero no quedamos en el sillón viendo la tele, lo cual es de alguna forma una irresponsabilidad biológica, porque el cuerpo está hecho para movernos y nos envejecemos cuando dejamos de movernos. Entonces eso es por un lado la cultura del confort, por otro lado es el intervencionismo, cómo desde que nacemos permitimos que alguien más nos diga cómo usar nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces tenemos al bebé que quiere gatear y no lo dejan, o que no está listo para caminar pero lo hacen caminar y lo agarran de las manitos o lo ponen en un andador, y entonces el niño ya desde chiquito aprende, yo tengo un impulso interno, mi cuerpo me dice que haga o que no haga algo, pero de afuera me dicen lo contrario, y por agradar, por complacer, lo hago lo que me dice la mamá, la papá. Muchas veces esto también guiado por lo que dicen los profesionales, ¿no? Los padres con todo el amor y toda la mejor intención, pero el andador, sin ir más lejos, estuvo de moda muchos años y los profesionales lo recomendaban, no sé aquí en España, pero en Latinoamérica llegó a ser así. Entonces el niño está en una situación de dependencia total que es muy fuerte, porque si yo no estoy con el adulto, si soy un bebito, 1 año, 2, no estoy con el adulto, me muero. Entonces hay una pulsión de vida o muerte en esa situación, en donde yo me veo en el medio, el bebé se ve en el medio, ¿no?, de sus sensaciones, lo que le dice su cuerpo, lo que le dicen de afuera, y en el medio está la cosa de necesito esto para sobrevivir. Entonces aprendemos y se nos empieza a quedar en el sistema nervioso que más vale hacer caso a la afuera que a la adentro. Después
En la escuela el nenito lo sentás para que aprenda y se empieza a separar la mente del cuerpo y lo cognitivo del desarrollo motor, lo cual sabemos hoy por hoy que va de la mano completamente. Luego en la adolescencia empieza toda la parte estética que nos dura hasta el final de nuestra vida. Así te tienes que ver, así te tienes que mover, así te tienes que sentar si eres niña, así te tienes que sentar si eres niño. Y después tenemos como adultos, continúa esto estético y tenemos además los expertos. El médico que te dice qué comer, el entrenador que te dice cómo moverte, y pareciera que ya no sabemos hacer nada con nuestro cuerpo. Y estos son los dos grandes motivos por los que hemos ido desconectándonos de nosotros, perdiendo el poder sobre el cuerpo y por lo tanto perdiendo el poder sobre nuestra vida. Después, en lo que haces actualmente, tu actividad actual, dices que para ti es importante integrar todos tus talentos en lo que estás haciendo, ¿no? ¿Nos puedes hablar de este tema de esta conveniencia de que integremos nuestros talentos en lo que hacemos? Así es. Sí, bueno, mi práctica después, yo ahora tengo nuevos proyectos en donde trabajo con emprendedores, sobre todo con mujeres que quieren hacer cosas para, bueno, mejorar el mundo y utilizando la era digital maravillosa en la que estamos. Y yo cuento, ¿no?, cómo yo siempre tenía como la sensación, la inquietud, un poco una voz que me decía que yo tenía que hacer algo, y llegó un punto en donde yo tenía muchas opciones. Estaba estudiando ingeniería, teatro, bailaba, daba clases de lógica y todas eran muy buenos intereses, muy buenas opciones. Sin embargo, en cada una de ellas yo me sentía que no era eso lo que tenía que hacer. Cuando yo conozco el método Feldenkrais me impacta muchísimo, tanto que viajo 7.500 kilómetros para estudiarlo, dejando mi vida, ¿no?, cambiando totalmente mi vida para tener acceso a esto. Y egreso y empiezo a trabajar en una clínica con gente muy importante en ese lugar, en una práctica convencional, viendo pacientes todo el día, dando clases grupales después en la noche. Sin embargo, yo seguía teniendo esta sensación de que no era eso lo que tenía que hacer. Era sumamente frustrante. Imagínate, ya había cambiado toda mi vida, había viajado no sé cuántos miles de kilómetros y seguía esta sensación, esta vocecita diciéndome eso. Y no es hasta que yo creo movimientointeligente.com, que hoy es leakaufman.com, en donde puedo integrar todos estos intereses y conocimientos desde la ingeniería con la tecnología para ofrecer los servicios online, desde el teatro con los videos, y no solamente en lo performático, sino cuando yo hablo desde el teatro y desde las artes me refiero también a lo comunicativo, ¿no? El libro es también un hecho artístico, finalmente, de comunicación, este interés por comunicar, que era lo que a mí me había llevado finalmente a las artes, y por supuesto el método Feldenkrais como columna central. Y es recién ahí donde yo dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y a partir de un proyecto que empezó literalmente filmando unos videos con una cámara de fotos en mi garage, hoy por hoy tenemos una empresa totalmente rentable a nivel internacional que ayuda tanto con servicios de paga como con servicios gratuitos que tenemos, que son muchísimos, que ayuda a 60.000 personas cada semana a través de los videos, de los talleres, de los servicios, y con un impacto a nivel global en unos pocos años, que realmente empezamos con este proyecto como tal en el 2011. Entonces, en muy pocos años, gracias a la era digital en la que vivimos, hemos logrado llevar unas herramientas que la verdad casi nadie conocía en habla hispana, a que miles y miles de personas no solo las conozcan, sino las usen y las incorporen. Y esa es también la intención detrás del libro, ¿no? El llevar este conocimiento que a mí me ha llevado la vida, me ha cambiado la vida, cada vez a más personas. Entonces ahora también parte de mi práctica profesional está enfocada en enseñar a mujeres y a hombres que tengan este deseo de hacer el mundo un lugar mejor. ¿Cómo hacerlo? A través de conectando con tu propósito, conectando con tu poder, obviamente con movimiento inteligente como una práctica constante súper importante, y poder brillar en la era digital ofreciendo tus servicios al mundo, donde en el rincón que sea que los necesiten.
¿Qué servicios ofrecéis concretamente? Y sobre todo si ofrecéis a algunos de gratuitos o de fácil acceso para que la gente pueda empezar a ver qué es esta técnica. Sí, nosotros tenemos un servicio de clases online, videoclases online totalmente gratuito cada viernes. Entonces, si van a leakaufman.com y se suscriben, ahí cada viernes, religiosamente, llueve, trueno, relampaguee, van a recibir una videoclase o un artículo acerca de temas muy variados. Estas videoclases pueden ser videoclases específicas de movimiento inteligente para mejorar la columna, las caderas, los ojos, para mejorar habilidades deportivas o artísticas, para mejorar la osteoporosis. También hacemos entrevistas con expertos en otras áreas, pero siempre nunca es como la entrevista en sí solamente, sino siempre dejándole a la persona algo concreto que pueda empezar a aplicar ya. Esa es toda la filosofía de Movimiento Inteligente TV, que tú veas el video 5 o 10 minutos, en un tiempo prudente que puedes dedicar y te quedes con algo que puede mejorar tu vida ya en ese momento. Luego tenemos una serie de servicios online. Tenemos un producto que se llama Bienestar Total, que es una membresía en donde tú, un poco como funciona el club, ¿no? O el gimnasio, pagas mensualmente y cada mes tienes acceso a nuevas clases, a nuevos servicios, tienes acceso permanente a mí a través de grupos y foros privados. Después tenemos otro servicio que se llama Alíñate, que ese ya es un curso de 4 semanas para alinear la espalda. Y tenemos, un servicio de mentoría para mujeres, que ese sí ya es un compromiso de 1 año más profundo, que se llama Grupo Elite Brillante, en donde ahí sí hacemos esta mentoría de 10 meses para ayudar a las personas a desarrollar su negocio digital basado en sus dones, basado en sus propósitos, y trabajamos con emprendedores sociales, con emprendedores de salud, del bienestar, que a través de sus servicios tengan esta intención de hacer el mundo un lugar mejor. Tenemos el libro. Próximamente estamos preparando, el año que viene vamos a lanzar la primera formación en movimiento inteligente, la vamos a lanzar aquí en España y en Latinoamérica. Entonces tenemos las manos llenas, como dicen. Pero esto parece muy profundo, porque por una parte es como la base es este movimiento inteligente, esta relación con el cuerpo, pero por otra parte haces también el salto a este tema de emprendeduría, de conseguir un mundo mejor. Supongo también aspectos más filosóficos, como esta teoría de sistemas o la influencia de Humberto Maturana puede estar ahí, ¿no? Teniendo una importancia, ¿no? Absolutamente. La teoría de sistemas, el doctor Maturana, con quien yo tuve el honor de estudiar en Chile, han sido unas influencias importantísimas en mi vida, ¿no? En donde finalmente, si yo lo puedo resumir brevemente, el pensamiento sistémico es el pensamiento que nos permite pensarnos en contexto, dejar de pensarnos aislados. Y esto en el cuerpo, si te duele el hombro, no te voy a mirar todo el hombro, te voy a mirar todo ti, pero también cuando me dejo de pensar aislada, me pienso a mí como parte del sistema, como parte del planeta, como parte de la familia, de los amigos, del grupo de trabajo, pero también como parte de la humanidad y del impacto que tenemos los unos en los otros. Y también las exploraciones en diferentes disciplinas espirituales yo no las puedo dejar afuera, porque yo hago un trabajo muy personal y realmente lo que comparto es lo que a mí me ha funcionado y lo que me funciona, y eso forma parte importante de lo que hacemos en Movimiento Inteligente. Por eso también la base filosófica, espiritual y la intención de ayudar a desarrollar la conciencia y el potencial humano de la gente está muy presente. Yo creo que eso finalmente es lo que la gente se engancha, no solamente el video para mejorar la espalda, sino que se siente en sí mismos y en lo que ven también este deseo y esta intención. Y también se va abriendo un poco como conceptos de cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que cuando tenemos dolor en una zona, difícilmente la causa está en esa misma zona. ¿Este concepto, esta idea? Esto es cae directamente del pensamiento sistémico. Si yo tengo una molestia en una zona, tengo que ver qué estoy haciendo con el resto de mí. Y es muy probable que esa zona que moleste, más que ya tener el problema, esté compensando
un movimiento que se debería dar en otro lado y que ese otro lado no lo está haciendo. Muy simple, para ponerlo en términos muy prácticos, ¿no? La gente que le duele cuando habla de la columna se queja del cuello y de la cintura, o de la cintura, en general, ¿no? Hay algunas personas que sufren de la espalda media o de dolor en la espalda alta, pero más que nada nos duele el cuello o nos duele la cintura. Entonces, ¿por qué es esto? Una generalización también tendríamos que ver en cada caso, pero muchas personas es porque esta parte justamente no se mueve. Entonces, por decir, yo no muevo mi pecho, entonces para girar mi cabeza solamente uso el cuello. Entonces, quiero ir a ver allá, voy manejando, por decir, me pitan de atrás y entonces estoy haciendo así hasta que el cuello se lastima. Cuando yo aprendo, ¿dónde está el problema? ¿En el cuello? No, el problema está en que no muevo el resto de mí. Entonces, si yo quiero girar y me uso toda, el cuello va a descansar mucho más. Y ese dolor de cuello va a desaparecer cuando yo mueva el pecho o mueva desde la pelvis para girar. Y esto, como ves, es muy simple y es muy lógico, tiene mucho sentido común, pero otra vez cae en la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos, que es finalmente lo que hay que cambiar. Cuando hablas del esqueleto y de nuestro sostenimiento, pones énfasis especialmente en dos partes del cuerpo, la pelvis y la columna. Sí, son las zonas en donde tenemos más dificultades generalmente y en donde sí nos conectamos mejor y las usamos mejor, vamos a tener mucha más potencia en todo lo que hacemos. Después también hablas del aspecto como de previsualizar las sensaciones que queremos sentir en el cuerpo. Sí, utilizamos la idea de imaginar. Bueno, primero toda la metodología tiene esto de previsualización de alguna forma, ¿no? Porque ya sea en el libro o ya sea en los servicios que ofrecemos presenciales u online, tú no ves el movimiento, sino que el movimiento se describe con palabras. Tú creas en tu mente la imagen del movimiento y luego la haces. Entonces, no es el proceso que estamos acostumbrados de veo y copio e intento imitar al profesor o al compañero que tengo al lado, sino que es un proceso muy personal y ahí es donde se da el proceso de autoconciencia, ¿no? En esto que yo escucho, creo una imagen y finalmente lo puedo hacer. Y ahí a veces nos quedamos en este punto, en este proceso, en este punto de imaginar más el movimiento para finalmente hacerlo. Y esto estimula nuestro cerebro tanto como si estuviésemos haciendo el movimiento. Por eso también si hay alguien que tiene una limitación, un dolor, etcétera, puede de todos modos hacer los ejercicios en su imaginación y va a obtener muy buenos resultados. Cuando hablas de movimiento espontáneo, ¿esto es como algo que está al final del proceso, cuando ya tal vez hemos liberado lo suficiente la relación con nuestro cuerpo como para que él ya va a saber de modo más inteligente cómo moverse? ¿O qué parte ocupa específicamente esto? Empieza a suceder inmediatamente. El tiempo con el que pasa más en mi vida empieza a aumentar cuanto más practique. Yo siempre digo, el bienestar se practica. No es de que, ya llegué, ya no me duele, ya estoy y ya no hago más nada. No. Para estar bien hay que hacer cosas todos los días, hay que practicar todos los días y obviamente cuanto más practicamos mejor nos sentimos. Pero si tú tomas una clase, por ejemplo, estás en el piso, trabajamos en el piso y así es una clase, haces algunos movimientos y después te paras de la clase y sientes que respiras mejor. O por ejemplo sientes tu peso distribuido distinto en los pies. O sientes que estar erguido es más fácil. O que los hombros bajaron. O que la mandíbula se soltó. Pero nada de eso se te dirigió. No hubo una dirección hacia eso. Nadie te va a decir en la clase, ahora distribuye mejor el peso en tus pies. Ahora párate más erguido. Sino que tú te encuentras, te descubres luego de las exploraciones en nuevos lugares. Y eso pasa prácticamente, me atrevería a decir, en todas las clases. Algunas personas lo sienten más, otras menos por su capacidad de percepción, pero está siempre. ¿Cuánto esa espontaneidad se queda conmigo? ¿Cuánto la puedo usar en otras áreas? Depende de la persona y depende de cuánto yo practique. Pero el efecto de reconocer la capacidad de bienestar espontáneo de mi cuerpo es prácticamente inmediato y la gente lo siente con simplemente los videos que tenemos en Movimiento Inteligente TV, que son videos de 5 o 10 minutos y enseguida sienten una diferencia. Cuando lo principal que sentimos puede no ser específicamente alguna molestia,
¿Será un tema de estrés? ¿Qué papel tendría el movimiento inteligente en el asunto del estrés? Ayuda completamente, porque finalmente el estrés es que nos sentimos que no somos capaces de manejar una situación que nos sobrepasa. Eso es el estrés, ¿no? Y cuando tú confías en tu organismo, te sientes a salvo, eres capaz de identificar, mira, los hombros se me están subiendo, mejor los bajo porque sé que cuando los tengo acá ya estoy, que le grito al empleado o al jefe, entonces obviamente vas a vivir con mucho menos estrés y poder tomar decisiones más sanas, reconocer que es sano para ti y que no. Eso es parte también de lo que desarrollamos a través del movimiento inteligente. ¿Hay alguna filosofía, una manera de entender la vida detrás de...? Bueno, no te podría yo decir como que una corriente específica, pero sí con las diferentes cosas que hemos estado hablando, con que todos finalmente somos seres de luz, que vinimos aquí a hacer algo y que nuestro cuerpo es el vehículo para hacer ese algo y es el vehículo para conectar con esa luz. Yo creo que si pudiera resumir mi filosofía hoy por hoy es esa, y entonces ofrecerle a las personas maneras de conectar con esa luz, maneras de sentirse a salvo consigo mismos, manera de accionar más eficientemente en el cuerpo, pero siempre honrando lo que ya está en la persona. Nunca nuestros servicios son de yo te voy a enseñar a hacer esto porque yo sé y tú no sabes. No, son siempre contextos en donde tú conectas con el poder que ya está en ti. Yo lo digo en el libro, ¿no? Este no es un poder que vas a desarrollar, es un poder que ya está. Solo tenemos que quitar los patrones limitantes y las concepciones de los pensamientos de nosotros mismos que no nos permiten verlo. Queremos entonces cambiar la percepción de nosotros mismos para ver esa maravilla que cada uno de nosotros ya es. Entonces es siempre honrando esa voz interior, ese ser interior que cada uno tiene, que ya sabe lo que es mejor. Solamente hay que, afinarse un poquito para poder escucharlo. Bien, pues hemos hablado de muy distintas cosas. No sé si te apetecería añadir alguna otra cosa. No, simplemente invitarlos a que vengan a la página web, que se suscriban, que conozcan y para que puedan empezar a vivir ya mismo el movimiento inteligente. Y agradecerte a ti muchísimo por la entrevista. Pues muchas gracias a ti, Lea. Con mucho gusto.